Y les vamos a poner ahora una malagueña del pueblo de Barcheta. Esta población está en la que llamamos nosotros La Costera. Está justo en la provincia de Valencia y es una franja de tierra larga. Yo diría que es el paso natural que hay entre lo que es la meseta, que da acceso ya a la zona baja hacia el Mediterráneo. De toda la comarca, la capital es Játiva, señorial, como lo es Mula, por su casco antiguo tan interesante, también coronada por un castillo como Mula, y pasear por tanto por una como por la otra es un encanto para el que la visita. Pero les diré una cosa curiosa de Játiva. Fíjense ustedes si esta ha sido una ciudad importante, que fue cuna de papas. Los Borgias, los famosos Borgias eran de Játiva, el Papa Luna también. Y allá por el siglo XI ya estaba allí la primera fábrica de papel de Europa. Fíjense ustedes, la llevaba un mono, Abu Masaifa. Y lo hizo tan importante que tomó el nombre, el papel por toda Europa, del gentilicio de la población. Era papel xativí, porque se llama xativins, setavenses. Pero si una cosa es curiosa en aquella ciudad, para el visitante, es visitar el museo. Miren si tiene gracia la cuestión, depende para quién. Cuando el rey de España vino a visitarla no le hizo demasiado gracia. Pero para los valencianos, pues tiene su intríngulis. Tenemos el retrato o la pintura del primer Borbón, Felipe V de Anjou, pero cabeza abajo. Un mero, muy poquito, castigo para que él infringió a todos los valencianos. Quemó la ciudad por completo, a todos los habitantes, los enseres destruidos, todo lo que tenía. Pero además, todo aquel mal se extendió por todo el reino de Valencia, pues nos prohibió los fueros, nos prohibió la pólvora, con tanto que nos gustan los petardos y los carpetares, y nos prohibió hablar en valenciano. Así que lo que quiero darles las gracias a la presentadora, porque nos ha dicho esas palabras en valenciano nada más empezar. Y para nosotros nos ha llegado al alma. Gracias. Igual, la compañera o ustedes. Van a bailar después de esta comarca la malagueña, que se baila allí, la malagueña de Barcheta, y la cantadora va recitando poblaciones. Dice: mira si he corrido terres, mira si he ido por diferentes tierras, que he estado en Alfarrasí, que es un pueblo, en Atxaneta, en Albaida, en el Palomar, y así. Es decir, que la copla, a cada sitio donde va, los engloba como un acto de hermanamiento. A toda Mula va dirigida la malagueña de Barcheta.